Y va. Ok. Bien, ahí estamos. Ahora comenzamos la clase número 13. Solo quiero decirles, hermanos, que si ustedes se dieron cuenta, la clase 12 de ninguno de los, en ninguno de los dos libros entró, ¿verdad? No tocamos nada de la clase 12, así es que va a entrar para el siguiente examen porque los dos tienen información importante, ¿verdad? Así es que no lo vayan a descuidar. Y ya saben que en Juan, ¿verdad? No en este, en Juan, los nombres de todos los discípulos les van a salir, ¿verdad? Ese ya es para que lo saque 10 son. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Y vamos a hacer un resumen de lo que vimos las últimas dos clases para poder comenzar en línea con esto, ¿verdad? Espérame, ahí vamos, ahí está ya. Ok, el resumen, Efesios 12, 12, perdón, 2:12 dice, 2:12. dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, Antes que Cristo viniese a los judíos, fueron no, no, no. o antes que Cristo viniese, los judíos fueron el pueblo de la promesa de Dios, mientras que los gentiles como pueblo estaban separados de Dios en cuatro sentidos diferentes. Vamos a verlos a Esto ya continuación. los vimos, ¿verdad? Solo los vamos Amén. a mencionar para que los recuerden. Uno, sin Cristo, separados del Mesías. Esto tiene que relacionarlo con el versículo 12 que acabamos de hablar, de De leer, leer. ¿verdad? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, en aquel entonces se conocía a Israel como el pueblo que estaba cerca de Dios y todos los que estaban lejos de Dios, para los judíos eran todos los gentiles. Entonces, dijimos aquí que estaban separados de Dios en cuatro sentidos. El primero dijimos, Sin Cristo, separados del Mesías. Número dos, alejados de la ciudadanía de Israel. Número tres, separados espiritualmente sin un pacto con Dios. Y número cuatro, sin esperanza, sin el Dios verdadero. ese es el estado de todos los gentiles previo a venir al Señor. Y es el estado de todas las personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Aunque sean sus amigos muy queridos, cada una de esas cosas, cada una de esos aspectos están separados. Todas las personas que no conocen al Señor como su Salvador personal no pueden llegar a Dios y por eso están, primero, sin el Mesías. Segundo, están sin la ciudadanía de Israel, es decir, sin todas las bendiciones que vienen a Israel. Número tres, separados espirituales sin un pacto con Dios. Ahora nosotros no estamos en los antiguos pactos, sino que la iglesia pertenece al nuevo pacto. Y por supuesto, en el número cuatro, sin esperanza. ¿Por qué? Porque todos los dioses paganos, la Biblia dice que nada son. Son. Ok. Según Efesios 2, del 13 al 18, nos dice así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Padre espiritual. Ok, se los hago más pequeños porque quiero explicarles algo, ¿verdad? Permítanme, vamos a quitar esto. Quiero explicarles acá. ¿Lo alcanzan a ver, verdad, hermanos? ¿Sí? Ok. Y quiero ver.
No, no, pero no. Ahí está. Dice, después de los 4 puntos que acabamos de ver, que todos los gentiles estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, alejados de dice, ¿cómo dice acá? Separados, Separados. separados y sin Dios, ¿verdad? Entonces, pero el versículo 13 inmediatamente cambia. Mire esta palabra. ¿Lo alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Pero ahora en Cristo. Así estamos, así es que realmente nosotros llegamos al Señor. Llegamos sin conocerle en absoluto, pero después dice, pero ahora en Cristo Jesús. Cuando dice vosotros, se refiere a usted y a mí, a todos los que hemos creído. Y dice la característica de cómo éramos nosotros, que en otro tiempo estabais lejos. Los judíos se referían a todos los gentiles como los que estaban lejos, y a ellos se refiere como los que estaban cerca. Entonces dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, y lo que nos hizo cercanos es esto, ¿verdad? La La sangre de sangre de Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice, ¿verdad? O sea, tomó de Israel y tomó del pueblo gentil los que creyeron, de Israel y del gentil, dice, de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación. ¿Cómo derribó la pared? ¿Cuál era la pared? La pared era la ley, la pared era la ordenanza, la pared eran las ceremonias, era todo, y la discriminación que existía del judío para con el gentil. Y entonces dice, aboliendo, esto quiere decir quitando, separando, dejando sin efecto en su carne las enemistades. ¿Cuáles eran las enemistades? ¿De dónde venían las enemistades? De la actitud que los judíos tomaban por la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y de ahí dice, para crear, oiga, en sí mismo, es decir, en Cristo, de los dos. ¿Quiénes son los dos? De los dos pueblos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y fíjese que dice nuevo hombre, no haciendo referencia a que el viejo ha sido restaurado, ¿verdad? Como mandar a pintar un carro. No, nosotros somos nuevos por completo. Hemos nacido de nuevo. Y luego dice el 16, y mediante la cruz, mire lo que logró la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Fíjense, amados hermanos, la muerte de Cristo, si bien es cierto, es por nuestros pecados, pero no va dirigida a nosotros. La muerte de Jesucristo, la cruz fue mandada por Dios y fue presentada a Dios. O sea, Cristo murió para presentarse a Dios, ¿verdad? No, no lo hizo para nosotros, lo hizo para Dios, pero sí lo hizo por nosotros. ¿Sí se entiende eso? ¿Verdad? Es a quien estaba dirigido, y el por es en sustitución de él. Póngale mucha atención a lo que le acabo de decir, ¿verdad? Para quién murió, para Dios, para suplir, para pagar el precio a Dios. El Señor con su muerte no le paga ningún precio a Satanás, olvídese, el diablo no tiene parte en esto. Entonces, Cristo murió para Dios, pero murió por nosotros. Esto es un sacrificio sustitutivo, es decir, murió en lugar de nosotros. Entonces, por eso es que dice, mediante la cruz, reconciliar. ¿Con quién los reconcilió? Con Dios. ¿A quién? ¿Solo a los gentiles? No. A ambos en un solo cuerpo. ¿Y por qué a ambos? Porque ya dice Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tanto el gentil como el judío estaba destituido, matando en ella. Oiga, esta palabra va a ser bien importante en este estudio. Matando en ella, ¿qué dice ahí? Enemistades, las enemistades. Y luego, ¿qué hizo él? Y vino y anunció las buenas nuevas, y esta es otra palabra bien importante, de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Recuerda, estaban lejos. Después no me va a decir por qué hiciste eso, ¿verdad? Estabais lejos, son los gentiles; estabais cerca, son los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Esta es una explicación así a la carrerita de los 4 versículos para que podamos entender todo lo que viene. ¿Preguntas sobre esta súper breve explicación? ¿Estamos así? ¿Estamos bien? Ok. Entonces sigamos. Ahí vamos. La raíz de la discordia, el antagonismo, la enemistad, el odio, la amargura, la lucha, la guerra, el conflicto y todas las demás formas de división y falta de unidad es el pecado. La raíz de todo esto. O sea, si hay entre ustedes, entre nosotros, si hay una discordia, si hay un antagonismo, es decir, que estamos, dime que te diré, si hay enemistades tratando de ver cómo me desquito o cómo le hago, si hay odio, un sentimiento negativo para alguien, si hay una amargura, es decir, que yo resiento lo que fulano me hizo, si hay lucha, es decir, están enfrente y tratándose de dañar, y la guerra, el conflicto y todas las demás formas de, oiga esto, de división y falta de unidad, la raíz de todo esto siempre es el pecado. Por eso es que Dios y el Padre, Dios, el Padre y el Espíritu Santo están completamente unidos, porque en la santidad permanece la unidad, en la santidad. La santidad perfecta produce armonía perfecta y la única solución para las divisiones entre los hombres es el desarraigo completo del pecado, lo cual logró Cristo Jesús con su propia sangre. Entonces, oiga esto, por favor, porque nos han dado el poder para no estar metido en esos líos. ¿Verdad? Cristo rompió el poder del pecado, pero nosotros tenemos la opción de volverlo a buscar. Yo tengo la opción de volverme a enemistar. Yo tengo la opción de volver a hacer algo contra alguien. En este mundo, amados hermanos, no siempre nos vamos a salir pues no siempre vamos a salir ganando. A veces vamos a perder. Y este mundo está tan corrupto que cuando usted gana, usted le ha hecho mal a alguien. Usted le ha quitado algo a alguien ha perdido para que usted gane. No es ganar, sino que alguien gana y otro pierde. Así es este mundo. Entonces, perdón, dime. No, muchas veces nosotros relacionamos la concupiscencia o los deseos de los deseos carnales con las cosas sexuales, pero no, algunas veces aquel espíritu de estar siempre en conflicto, en contienda, es parte de la concupiscencia que llevamos dentro y a todo eso debemos de morir porque eso al relacionarnos ya con otras personas siempre estamos llevando y contagiando a otras personas de ese Entonces, conflicto. fíjense, la carta de los Efesios nos enseña tanta riqueza, de tal manera que si nosotros estamos todavía en medio de todo esto, en medio de la enemistad, de la amargura, de la lucha, de la guerra, del conflicto, etcétera, etcétera, es porque hemos decidido mantener la raíz. ¿Qué es eso? El pecado. No hay otra. Y Cristo vino a pagar el precio por el pecado. O sea, Cristo vino a quitar la raíz, pero nuestra carnalidad, ¿y qué es nuestra carnalidad? Nuestra humanidad. Siempre busca las cosas de la carne. Y por eso, amados, tenemos la salida en Cristo. Tenemos, no para ser perfectos, pero para ir venciendo día con día el pecado. ¿Se comprende lo que les estamos explicando? Amén. Y me interesa mucho, amados, que ustedes asimilen esto, porque realmente un hijo de Dios no tiene razón de estar en discordia, en antagonismo, en enemistad, odio, amargado, con lucha, en guerra, en conflicto con los demás, ni debería de tener causa de división. El cristiano tiene que aprender a resolver todos los problemas y muchas veces nos va a tocar perder. Y a veces es bueno perder para ganar. Ok, sigamos. Los que confían en su obra expiatoria son libertados del pecado, ahora en su nueva naturaleza y serán libertados de manera práctica y permanente del pecado en sus nuevos cuerpos. Oiga esto,
Lo que está diciendo es que si nosotros confiamos en Dios, vamos a ser libertados del pecado ahora, pero en nuestra nueva naturaleza, en nuestra vida espiritual. Materialmente vamos a estar todavía atados y luchando no eternamente, no, gracias a Dios no. Pero mientras estemos en esta carne, vamos a estar luchando contra la tentación, luchando contra el pecado, luchando contra Satanás. Y solo hasta que tengamos nuestros nuevos cuerpos, vamos a tener la victoria completa sobre el pecado. Dice cuando lleguen a su encuentro con el Señor. Ahí termina esto. Y por eso es que es mejor que nosotros comencemos ya a utilizar las bendiciones que Dios ha dejado en sus hijos para poder tener victoria. Un cristiano no debería ser amargado, no debería ser malintencionado, no debería andar en habladurías, no debería de andar haciendo todo esto. Les digo, no somos perfectos, pero tenemos la fuerza y tenemos la ayuda de Dios para salir adelante. Y es mucho más fácil ejercitar la nueva naturaleza cuando también es muy importante. Bueno, yo les comparto nuestro caso, el cambiar el entorno, porque muchas veces el entorno nos trae a todas las cosas pecaminosas o nos recuerda nuestra vieja naturaleza. Correcto, correcto. Entonces, y fíjense que este párrafo, el propósito de participar de la cena del Señor, que tenemos días de no hacerlo por esto de la pandemia, es que recordemos el sacrificio que nuestro Señor hizo, no solo para acercarnos a Él, sino que también entre nosotros. Al quitar nuestro pecado, Cristo nos da paz unos con otros y nos da acceso a Adiós. Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, no es que Dios solo me va a mandar al cielo cuando yo muera, no, sino que aquí yo tengo que empezar a vivir ese cielo ya, esa vida eterna ya. Ahora, lo que nos da es paz con Dios y paz con su Con su pueblo. pueblo. Amén. Según Efesios 2:14 al 17 nos dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El texto dice, ¿por qué? No, Eh, ¿por qué? porque Él es nuestra paz. Nadie más, ni ceremonias, ni sacrificios u otros personajes, ni buenas obras podrían traer armonía entre los hombres y Dios, ni entre los hombres mismos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz logró ambas O cosas. sea, Ujú. tenemos que aceptar esto, tenemos que comprender esto, ¿verdad? Que aunque personas, líderes religiosos ¿cómo se llama? Creencias en seres, en humanos que ya partieron y que están en el cielo y que fueron grandes personas acá, en el caso de los santos, en el caso de la Virgen María, en el caso de todo eso, ellos no nos dan paz. La paz con Dios, según la Biblia, y eso aparece en todas las Biblias, absolutamente todas las Biblias, aparece que es por Jesucristo. Él es nuestra paz, ¿verdad? Ni las ceremonias, ni los sacrificios. Es más, la Santa Cena no me da paz si no hubiese muerto Cristo por mí. ¿Se comprende eso? No es la ceremonia, es la muerte de Cristo en lugar nuestro. Entonces, Cristo mismo, Él es quien logró ambas cosas, ¿verdad? Él es nuestra paz y nos permite estar en paz con Dios, esas son las dos cosas, estar en paz con Dios y nos da la fuerza para estar en paz entre seres humanos, entre los hermanos. Y la sangre de Cristo, algo muy peculiar es que nos hace mujeres y hombres de valor y extraordinarios, porque siempre, algunas veces nosotros, los cambios no son de la noche a la mañana o no son inmediatos, pero los cambios son paulatinos y muchas de fuera nos ven y pueden ver nuestros cambios y dicen, wow, entonces, ¿cómo ha cambiado? Entonces nosotros no debemos de ni bajar la guardia, ni desmayar, sino que seguir adelante y recordar que Dios nos ha hecho hombres y mujeres de valor para su gloria y honra. Esto a la carne no le gusta, no le Amén. parece y le parece imposible o por gusto.
pero yo no le hablo a su carne, ¿verdad? Yo le hablo a su espíritu. Yo le hablo a su nuevo hombre. Amén. Y el Espíritu Santo habla a su corazón. Entonces, tenemos nosotros que aprovechar esta ayuda de Dios y salir adelante, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y tomar el poder de Dios. Sigamos. Así como el pecado es la causa de todo conflicto y división, también es el enemigo de toda paz y armonía. Algo inherente a la maldad es la imposibilidad de la paz. Fíjense que conocen ustedes personas que nunca están en paz. ¿Mm? ¿Conocen ustedes personas que siempre andan con conflictos, con fulano, con mengano, con sutano, con perencejo, que en el trabajo, en la casa? Amados, perdónenme, pero aquí la Biblia enseña que es el pecado y es la maldad la que no permite a alguien tener paz. Oiga lo que dice aquí. Así como el pecado es la causa de todo conflicto y división, también es el enemigo de toda paz y armonía. Si hay personas que están en conflicto con todo es porque no tienen paz dentro. Y no es usted, son ellos por dentro. Y hasta que le permitan al Señor liberarles de verdad, ellos van a estar peleando y sufriendo por todos lados. Por eso nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener comprensión con estas personas o presentarles el Evangelio, porque un día el Señor va a obrar también en ellos. Y el problema ese es uno. Y cuando son creyentes, entonces uno tiene que pues orar por ellos y si es mucho roce y ellos no quieren cambiar y ya nos ha tocado morir una vez y otra vez y otra vez, pues entonces hay que guardar cierta distancia hasta que Dios trabaje con ellos, ¿verdad? Así es la oración, la El oración. pecado tiene la característica básica del egoísmo y el egoísmo por definición fomenta la división y el desorden. De egoísmo, de ego, que soy yo, sacamos la palabra egoísmo, ¿verdad? No podemos tener siempre lo que queremos sin pasar por encima de lo que otra persona quiere o necesita. No podemos salir siempre ganando sin que otros pierdan o sean perjudicados. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser muy prudentes en eso. A todos nos gusta ganar en todo, pero a veces, por amor al Evangelio, por amor al Señor, vamos a tener que perder. No, y en el Evangelio, el morir a la carne, el morir muchas veces ante nuestros deseos de actuación ante otras personas, es ganancia. Ujú, así es. En lo personal, a nosotros nos ha tocado voluntariamente perder muchas veces y hemos ganado muchísimo. Hemos Amén. ganado amistades, hemos ganado bendiciones por otro lado. Así es que no nos apeguemos mucho a ese tipo de victoria. Y a mí si algo el pastor Agustín Acuña me enseñó, es algo que sí he aprendido de él, es que lo primero es la amistad, ¿verdad? Amén. Tiene que prevalecer la amistad. Si a veces se pierde, pero que no se pierda la amistad. De alguna manera, siempre hay maneras de que eso no se pierda. Amén. Y Vamos a vamos, leer Santiago. Santiago 4 del 1 al 4, y nos dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del Que mundo, la amistad. perdón, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces Amén. ahí está bien claro, ¿verdad? Entonces, ah, nosotros tenemos que confiar en el Señor en varios aspectos. Primero, que Él tiene control de todo. Segundo, que Él es el vengador, ¿verdad? Y si algo se va a hacer, que lo haga Él. Y también Él es quien nos va a compensar cualquier cosa que nosotros nos toque perder
pues, en el nombre de la paz, ¿verdad? por la causa de Tampoco, Cristo. tampoco que nos agarren de bobo, ¿verdad? Que una vez y otra vez, ahí tenemos que ser muy sabios. Ahora, la paz solo llega cuando el ego muere. Oiga esto, la paz solo llega cuando el ego muere. El único lugar donde el ego muere de verdad es al pie del Calvario. Amén. Gálatas 2:20. Ese versículo, y por cierto, mañana vamos a tocar ese tema, ese punto allá en el estudio bíblico. Gálatas 2:20. Es con Cristo estoy, ¿verdad? Así es. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces estamos con Cristo crucificados. Entonces, la única manera Amén. que vencemos el ego es cuando de verdad estamos con Cristo allí crucificados. En Jesucristo, un judío ya no se distingue de un gentil en lo que concierne a la religión. De hecho, desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, el judaísmo religioso verdadero dejó de existir como tal. No solo quedó destruido el lugar para los sacrificios, sino también todos los registros. O sea que desde el año 70 después de Cristo, prácticamente el judío ha quedado desarmado de todas sus ceremonias, de la presentación de sacrificios, que es para él lo que lo hacía diferente a los demás, los sacrificios. Y como ya no se pueden presentar porque debían presentarse en el templo, ya no, ya ni siquiera las ceremonias hacen diferente a un judío de un gentil. Que es la religiosidad. Entonces dice que no solo quedó destruido el lugar para los sacrificios, sino también todos Todos los los registros. registros genealógicos en los que se basaba el linaje sacerdotal. O sea que ya no, ni siquiera podrían distinguir quién es sacerdote o no. Así es. De igual forma, un gentil en Cristo ya no se distingue de otros en lo referente a su condición espiritual. Su paganismo es cosa del pasado. Su incredulidad ya no existe. Su falta de esperanza se ha esfumado y su existencia sin Dios ha terminado. Qué buena noticia. Nos termina Así con es. algo muy maravilloso. Así es. Entonces, amados, es que ahora somos nuevas criaturas Amén. y de verdad es tiempo de aprovechar esa bendición que Dios nos da. Jesús resumió la ley moral de Dios con la declaración: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto está según Juan 13:34. Los 10 mandamientos, al igual que todas las leyes morales de Dios, apenas son la expresión estructurada y particularizada del amor que Dios requiere, según Santiago 2:8. ¿La leo, pastor? Por favor, sí. Y es que lo que ahí dice, amados hermanos, que Dios pudo resumir en el amor prácticamente todos los mandamientos. Amén. Si en verdad cumplís la ley, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Allí. Bien hacéis. Amén. Así es. Entonces, Santiago nos está diciendo, si usted quiere cumplir la ley, ame, ¿verdad? Ame a su prójimo. Así es que el que esté problemado con su prójimo, pues hay que volverlo a pensar, ¿verdad? Porque antes quizás no había oído esto, pero hoy lo está oyendo y ahora de aquí en adelante somos deudores a Dios. Versículo 8. Ah, sí, ya El lo 8 es tenemos el que ahí, acabo sí. de leer. Ninguna persona que acuda a él será excluida y no podría distinguirse espiritualmente de otra. La frase en su carne apunta a la cruz, por medio de la cual anuló las enemistades, haciendo la paz, como se indicó en el versículo 14. Él pagó el precio de la muerte que Dios requirió y satisfizo la justicia divina. Según segunda de Corintios 2:20, No, él
Busca por favor 2 Corintios 5:20. O 5:20. Él pagó el precio de la muerte que Dios requirió y satisfizo la justicia divina. Por eso, amados, es que Cristo murió por orden de Dios. Jesús lo mandó, Dios lo mandó a morir. Isaías dice que Dios cargó sobre él el peso El de toda peso. nuestra paz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque ya está todo satisfecho. Ya no hay razón para no llegar. Amén. Y fíjense que por eso es que las personas que no llegan a Cristo y no quieren nada con Cristo o dicen tener con Cristo algo y no tienen una vida cristiana, pues espera, de verdad que espera todo el castigo que la Biblia dice que viene para el impío es justo, porque Dios nos ha dado toda la oportunidad. Amén. Él, él se hizo maldito por nuestros pecados y suministró reconciliación del pecador creyente a Dios. Cuando se refiere a él, recuerden que está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros algunas veces la muerte de Cristo, la sangre derramada en la cruz, la hacemos en vano con nuestras acciones. No sé si vuelvo a leer el párrafo. Sí. Él se hizo maldito por nuestros pecados y suministró reconciliación del pecador creyente a Dios y a todos los demás pecadores, arrepentidos sin distinciones raciales o otro tipo de personas. Entonces no hay ningún tipo de distinción racial. O sea, Dios está abierto a todos. Ahí el cristiano no debe ser una persona que haga discriminación porque Dios ya no hace ningún tipo de discriminación, porque Dios está abierto y lo único que tiene que hacer el que se acerca a Él, creer que Él es y que en Cristo somos salvos. Ahora, Amén. preguntas al momento, comentarios. Estamos dando una lluvia de cosas que espero en el Señor. La verdad es que todo está en la misma rama, ¿verdad? No es demasiado, pero es de reflexionar, porque Efesios nos da las armas para ser mejores personas en Cristo. El hombre no puede siquiera reconciliarse con sus semejantes, mucho menos con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, según Romanos 5, 8 al 10. Ok, entonces, el anuncio angelical del nacimiento de Jesús fue, oiga esto y esto, yo sé que se lo saben todos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. ¿Se acuerda cómo lo dicen en la televisión? Ve, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No dice así la escritura, no. Dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. O sea que la paz y la buena voluntad siempre vienen de Dios, ¿verdad? Eso es la gracia. Y eso está en Lucas 2:14. El Señor tiene buena voluntad para con aquellos que confían en su Hijo Jesucristo, como se declaró en el versículo 13, y explicó antes: los que estaban lejos son los gentiles y los que estaban cerca son los judíos. Toda persona judía y gentil por igual tiene acceso a la paz de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Jesús es el príncipe de paz, Sí. quien prometió a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Al igual que su maestro, los discípulos de Cristo también deben ser pacificadores y proclamadores de la paz. Cuando uno está en conflicto, estas cosas lo hacen pensar, ¿verdad?
Y cuando uno dice, no, pero es que yo tengo que hacer algo, tengo que desquitarme, estamos haciendo a un lado todo lo que Dios dice que nos ha dado. Ahora, algo que nos ha dado el sacrificio de Cristo, por supuesto, es acceso a Dios. Y Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oiga esto, Al tener a Jesucristo, también tenemos acceso por el Espíritu al Padre. Los recursos de la Trinidad entera son nuestros en el momento que recibimos a Cristo. No solo recibimos una reconciliación jurídica, sino una relación íntima y real que tiene valor práctico porque podemos presentar nuestras necesidades al Padre. o sea que un regalo para nosotros, además de la salvación, es que nos da acceso directo al Padre a través de Jesucristo. No es un acceso que tenemos por nuestra bondad, sino que es un acceso que tenemos en Cristo por Amén. la cruz de Cristo. Quiero preguntarles una vez más, porque estamos hablando bastante, no escucho que haya alguna duda. ¿Se comprende esto? Lo que estamos hablando, porque también lo vamos a examinar de esto. Pero saben que la vida les va a examinar de esto, si es que no los está examinando ya. Y el examen, pues ya sabe, ¿verdad? Hasta podemos repetirlo. Pero en la vida, cuando se falla en esto, el examinador es Dios. Y entonces ya uno tiene que rendir cuentas con Dios. A mí me ha mandado enseñarle esto y y tiene la oportunidad de aprenderlo. Espero que lo vayamos asimilando. El acceso al Padre no lo tenemos por derecho propio, sino de por sino por concesión divina para acercarse a Dios con confianza, sabiendo que seremos bien recibidos. Recuerden que cuando nosotros tenemos una dificultad, un problema, tenemos a Jesucristo, Jesucristo que intercede por nosotros, Jesucristo que es el abogado de nuestras causas. Amén. Fíjense que a veces en lugares no somos bien recibidos, pero increíblemente en el cielo sí, en Amén. el trono de Dios. Y yo le pregunto cuándo fue la última vez que usted verdaderamente fue por su propia iniciativa. Y sabe qué es lo chistoso, no piensa que fue iniciativa de uno, no, es Dios quien está hablando. El pastor de ovejas se convierte en la puerta. Se recuerda que el Señor en Juan habla de que Él es el pastor de las ovejas y que también Él es la puerta. Ahora quiero explicarles por qué, quiero leerles por qué. Ponga atención a esto. Un pastor palestino traía sus ovejas al aprisco de noche o levantaba un cerco temporal con piedras, madera o barro si estaba lejos de su casa. Después de colocar adentro a las ovejas, contarlas con cuidado y untarles aceite en sus heridas por el contacto con espinas o piedras, el pastor se acostaba en la entrada angosta y se convertía él mismo en la puerta de entrada al redil. Por eso es que el Señor tomó ¿cómo se llama? Ah, Similitud, correcto, ajá, sí. porque es una forma práctica cómo lo presenta, de cómo nosotros debemos de conducirnos. Correcto. Entonces, eso es el Señor. Eso es quien, el Señor es para nosotros y Él nos da entrada libre al Padre. ¿Verdad? La única entrada a la presencia de Dios, la única puerta del redil a su reino es a través De de su su Hijo Hijo. Busquemos Jesús. Hebreos 4:16, por favor. Y aquí, mire, una persona puede ser muy buena gente, pero no son sus buenas acciones lo que le dan acceso al Padre. Siempre que nosotros vamos al Padre ha sido por la sangre de Cristo. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces se nos dice que nos acerquemos confiadamente. Tiene problemas, acérquese a Dios.
¿verdad? Está molesto con alguien, acérquese a Dios, deje de estar hablando con otra gente, acérquese a Dios. Yo estoy, Señor, y se acuerdan en el sermón de ayer, a confesar sus pecados. Yo estoy enojado con fulano, yo estoy enojado con fulana, Señor, y quiero decirte que estoy molesto y no hay cómo hacer, y Dios le va a ayudar. No, Sigamos. y para todas las aflicciones o para todo lo que tengamos en la vida, como nos dice el final del versículo, hallar gracia para el oportuno socorro. Y el oportuno socorro, el consejo oportuno, también lo encontramos día a día en la palabra de Dios. Amén. Resumen y conclusión. Ahora vamos de Efesios del 19 al 22. Aquí está. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quizás aquí sería preguntarnos a sí mismo, ¿en qué hemos edificado nosotros? ¿Cuál es nuestro fundamento? Fundamento, porque posiblemente seguimos construyendo, seguimos creciendo, seguimos edificando nuestra casa, pero tenemos que revisar nuestros fundamentos. Sigue inmediatamente de todo lo anterior, Pablo dice, así que, oiga esto, y eso es una resolución ya. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, ya no es que no pertenezcas al pueblo del Señor. Ya no es que tú estás en un lugar donde no te aceptan, no, sino que somos, oiga esta palabra, mire esta palabra, no dice ciudadanos, Con sino que dice ciudadanos. conciudadanos de los santos. ¿Cuál es la diferencia de ciudadanos y conciudadanos? Quiere, por ejemplo, bueno, con ciudadanos es que vivimos juntos en la misma ciudad, ¿verdad? Entonces dice con ciudadanos de los santos. Entonces yo vivo con los santos y soy parte de los santos desde que conocí a Cristo. Amén. Y miembros, oiga esto, porque esto es importante, y miembros de la familia de Dios. No es que soy recogido y me tienen a un lado, no, soy hijo de Dios y no solamente eso, ya vamos a ver esto un poquito. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Lo que quiere decir aquí es que las revelaciones que Dios le dio a toda esta gente son el fundamento de la enseñanza, ¿verdad? Que yo debo seguir. Claro, el fundamento de todo es Jesucristo. Por eso es que dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Y luego dice, ¿en quién? La palabra en implica que estamos sobre él y que él sostiene todo, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, la piedra del ángulo en las construcciones de los tiempos bíblicos era prácticamente donde estaba sostenido todo el edificio que se estaba construyendo. Y por eso dice, en quien todo el edificio, oiga esto, no puede haber enemistades, no puede haber bien coordinado si hay enemistad. Para que haya buena coordinación tiene que haber paz. Va creciendo, un crecimiento sano es un crecimiento sin enfermedad. Y las enemistades y el odio son una enfermedad del alma. Va creciendo para ser, aquí dice, mire, un templo santo en el En Señor. el Por eso es que Señor. Dios ya no dejó que se construyera el templo, porque el templo en Jerusalén, porque el templo somos nosotros, en quien vosotros también sois, mire esta palabra, Juntamente edificados. correcto, juntamente edificado. Es decir, yo no soy edificado fuera de usted. Unos a otros nos vamos edificando en el Señor. ¿Y para qué vamos siendo edificados? Para morada del Espíritu Santo, un lugar donde permanece el Espíritu Santo. Eso se los quería explicar así. Amén. Entonces, después de esto,
Resumen y conclusión según Efesios Ya 19:22, lo leímos, entonces, que ya Pablo. lo leímos. Pablo finaliza su exposición de la unidad del cuerpo con 3 metáforas. La primera nos dice: A, conciudadanos; B, la familia de Dios; y C, un templo santo en el Señor, unidos en el reino de Dios. Bien sea que antes hubieran sido extranjeros y excluidos o advenedizos y espectadores, todos los creyentes en Cristo se convierten en conciudadanos del reino de Dios, con todos los santos, los creyentes de todos los tiempos que han depositado su confianza en Dios. El reino de Dios no tiene extranjeros ni advenedizos, ni ciudadanos de segunda categoría. Nuestra ciudadanía está en los cielos, según Filipenses 3:20, declara Pablo, y los únicos conciudadanos del cielo son los santos de Dios. ¿Leemos el texto, pastor? No, ahí está. Nuestra Ok. ciudadanía está en los En los cielos, es cielos, parte de ajá. eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que alguien, como chiste dice, y yo me acuerdo que el pastor general, el pastor fundador decía, no, hombre, ese no es hermano, eso es primo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que no es, porque solo somos hermanos. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios solo hay hijos, hijos de Dios. No hay Amén. otra cosa y no hay distinción. Si hay algún tipo, si se tiene que hacer algún tipo de distinción, es entre autoridad, es para que la cosa funcione. Pero valor delante de Dios, ninguno es más valioso ni menos que otro. Unidos en la familia de Dios. Como si no fuera suficiente ser miembros de su reino divino, la obra que Dios en su gracia realiza por medio de Cristo nos acerca todavía más y nos hace miembros de la familia de Dios, puesto que nos hemos identificado por la fe con su Hijo. Dios ahora nos ve y nos trata de la misma manera como ve y trata a su Hijo, con amor infinito. Increíble. Dios nos ve como ve a Cristo. Amén. Eso, mire, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, pero en su carácter de hijo. Cuando nosotros creemos en el Hijo, tenemos fe en el Hijo y recibimos al Hijo como nuestro Salvador personal, Dios nos ve de la misma manera. Por eso no cabe que algunas veces, yo siento que nadie me quiere, porque ¿qué más? Dios dice que nos ama con amor infinito. Claro, ahí usted tiene que hacer muchas revisiones, ¿verdad? Porque el hombre, el ser humano responde positivamente al amor demostrado, usualmente, Ujú. excepto las personas que tienen problemas, ¿verdad? No responden al amor con amor. Pero si usted cree que tiene problemas con medio mundo, haga un alto en su vida y revise todas las cosas que están pasando, las actitudes que tiene, revíselas, porque hay algo que cambiar. Dígame, hermana Kenia. En este capítulo que estábamos leyendo de Efesios, prácticamente está hablando de la reconciliación interna, nosotros como hermanos, o está hablando de de la reconciliación de los judíos con los gentiles y de ser un solo pueblo, porque pienso de que según el texto, básicamente lo que se está hablando es como que querían dar a entender que se tenía que ser un solo pueblo, que ya no se tenía que haber una división, sino que una unión, pero en Correcto. O referencia a sea, lo que es la, comprendo su pregunta. que se, O sea, me está diciendo, esto se refiere solo a que los gentiles y los judíos y los judíos ahora se pueden llevar bien. No. Y no se refiere a que nosotros nos tenemos que llevar bien. Eh, la idea del Señor es la paz, ¿verdad? La paz entre los pueblos, ¿verdad? Y el mandamiento de Dios es que nos amemos unos a otros.
¿verdad? Y Juan dice, porque usted tiene que completar toda la información con lo que el resto de la Biblia dice. El apóstol Juan dice en una de sus cartas que quien no ama a Dios, perdón, quien no ama al hermano, no conoce a Dios. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, lo primero que hizo es nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Y nos reconcilió, quitó las enemistades que habían entre todos nosotros, porque ya dijimos que todas ellas devienen del pecado. Entonces, al quitar esa reconciliación, pues entonces ya no hay razón, a no ser la carne o algún, no sé, algún problema que nosotros no querramos quitar para, ¿cómo se llama? Para proceder a la paz, para proceder a resolver los problemas. ¿Verdad? Desgraciadamente, para que se resuelvan los problemas, no solo dependen de un solo lado, sino que tienen que ser de ambos lados. Tiene que haber este reconocimiento, porque si una persona, imagínese en la vida marital, en la vida de pareja, si solo una persona es la que cede, es la que cede, es la que cede, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Mm? Se termina cansando, aunque haya mucho amor, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, esto nos compete a todos y esto implica que la paz que Cristo nos da es no solo para los judíos y para los gentiles, es para todo el pueblo de Dios, porque el judío cuando se convertía y el gentil cuando se convertía se pertenecían a un solo pueblo que es la iglesia, a la cual usted pertenece y a la cual yo pertenezco. Entonces la paz que vino a dar el Señor le compete a usted, me compete a mí y a todos los creyentes. Y el versículo 19 de Efesios nos da la respuesta, yo creo, para mí está clara, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes somos los conciudadanos de los santos? Los hijos de Dios. Y además nos aclara, y miembros, dice, de la familia de Dios. ¿Quiénes son los miembros de la familia de Dios? Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Así es. Entonces, sí nos compete a todos. Así es. Y Y lo fíjense, aclara el versículo. claro, como expositores no fácil, sino que es relativamente fácil venir y exponer todo esto, pero esto ya nos dio a nosotros, esto ya nos cortó a nosotros. O sea, la palabra de Dios yo la expongo, pero antes la recibí. Y yo, Amén. de la misma manera que usted y que todos los que estamos acá y que todos los cristianos, tenemos que meditar sobre todo y ver la realidad que estamos viviendo y en qué nosotros no hemos resuelto algún tipo de enemistad, en algún tipo de problema, a quien no hemos perdonado, qué resentimiento tengo, etcétera, etcétera, porque Dios nos ha hecho libres al respecto. Y la palabra, recuerden que es revelada. Si ustedes creen que quedó algún vacío, pueden ir a estos textos y leerlo una y otra vez. Y no hay mayor revelación que de su Biblia a su corazón. Y el Mire, Señor, así como a nosotros nos ha ido revelando cada uno de los misterios de la palabra, porque no crean que solo el pastor prepara el material, sino que estamos estudiándolo para que el Señor nos pueda dar, y pedimos sabiduría para poder exponerlo de la mejor manera y no dejar ninguna palabra o ningún cabo abierto, sino que hacerlo de la manera como el expositor o el escritor de la palabra nos los quiso dar a entender. pero fíjese, lo bonito es que siempre quedan vacíos, porque si no nos quedamos sin trabajo. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo conocer toda la voluntad de Dios? Amén. Estamos todos aprendiendo a conocer la palabra de Dios y a aplicar la palabra de Dios. No sé cuántos años Dios me va a conceder, pero creo que hasta el último día de mi vida todavía van a haber detalles que todavía no he alcanzado a dominar en la palabra del Señor. Bueno, sigamos. La ciudadanía celestial y el ser miembros de la familia de Dios son ángulos diferentes para ver la misma realidad. Pero me ponga atención a esto. La ciudadanía celestial y el ser miembros de la familia de Dios son ángulos diferentes para ver la misma realidad. Es decir, oiga, si usted es ciudadano celestial, es porque usted es familia de Dios. Nadie que no sea familia de Dios va a estar allá.
¿Sí se comprende eso? ¿Sí se logra ver eso? Ok. La ciudadanía. La ciudadanía celestial y el ser miembro de la misma familia de Dios son ángulos diferentes para ver la misma realidad, porque todo ciudadano del reino es un mismo miembro de la familia y cada miembro de la familia es un ciudadano del reino, que es lo que tú acabas de explicar. Correcto. Entonces, si usted es ciudadano, si somos conciudadanos, es que usted es parte del reino, es que usted es familia de Dios. Es decir, y oiga esta palabra y acéptela, usted es santo. No, pastor, no me diga, sí, mire, si hoy hice esto y esto y esto y lo otro. Sí, pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y el Espíritu Santo nos ha apartado. Sigamos, entonces, sigamos. Unidad en el templo de Dios. Oiga esto. El fundamento de los apóstoles y profetas se refiere a la revelación divina que ellos recibieron y enseñaron y que en su forma escrita es el Nuevo Testamento. Porque ahí viene el resumen De prácticamente, cada uno. ¿verdad? Ahí están todas las enseñanzas. Su función especial y única fue hablar con autoridad las palabras de Dios para la iglesia. Todo el tiempo antes que quedara completo el canon del Nuevo Testamento. Por eso es que seguimos sosteniendo que a este tiempo no, el título específico para alguien como apóstol ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya la Biblia está terminada. Nosotros no podemos recibir, no debemos recibir más revelaciones porque el canon bíblico, que es la medida bíblica, ya está cerrada. terminada, cerrada. El hecho de que sean identificados como el fundamento revela que están limitados a ese periodo formativo en la historia de la iglesia. Correcto, porque si todavía hubiesen profetas, perdón, si todavía hubiesen apóstoles, todavía se estuviera escribiendo la Biblia y la Biblia ya está terminada. La piedra del ángulo era la parte más importante de la estructura de las edificaciones antiguas. Debía tener la resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella y que era indispensable que se colocara con precisión, porque todas las demás partes de la estructura se orientaban hacia ella. La piedra del ángulo era el agente de soporte, orientación y unificación de todo edificio. Jesucristo es esa clase de agente en el reino de Dios, la familia de Dios y el edificio de Dios. Recuerden que hoy nosotros somos el templo de Dios, la familia de Dios. Entonces, lo que ahí está diciendo es que Cristo es el soporte de nuestra familia, del lazo que tenemos con Dios, es nuestro soporte de nuestra vida y de nuestra ciudadanía celestial. Ya casi terminamos. En Jesucristo mismo, como la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, es Jesucristo mismo. Bien coordinado se refiere al acople cuidadoso de cada componente y pieza de un mobiliario, una edificación u otra estructura. Cada parte está cortada con precisión para ajustarse con comodidad y firmeza, armonizando bellamente con sus demás piezas. Nada está fuera de lugar, ni es defectuoso, arbitrario o inapropiado, puesto que se trata del edificio de Cristo. La iglesia es perfecta, sin mancha ni defecto alguno. Así es como se presentará la iglesia a la iglesia su propio templo santo a él mismo. Así es que como ustedes pueden ver, lo que se está compartiendo no es cosas que el pastor se lo sacó de la manga, sino que nosotros estamos tratando de seguir un lineamiento, seguir la estructura que es la palabra de Dios, que es nuestra guía y el mapa de nuestra vida. Oiga esto, a veces no nos toman en cuenta en cosas, ¿verdad? Pero oiga esto. Sin embargo, el cuerpo de Cristo no estará completo hasta que toda persona que va a creer en él así lo haga.
Cada nuevo creyente es una nueva piedra en el edificio de Cristo, su Amén. templo santo. Por esa razón, Pablo dice que el templo va creciendo porque los creyentes van siendo añadidos de manera continua. Oiga esto en Y Pedro. primera de Pedro 2, 4 al 5 nos dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que los Amén. únicos sacrificios que se presentan ahora son espirituales, ¿verdad? Dentro de Amén. ellos está la alabanza. Leo esto para terminar. Por medio de la cruz, el sufrimiento en su carne, la cruz y la muerte del Señor Jesucristo, los extranjeros se convierten en ciudadanos, los advenedizos se convierten en familiares, los idólatras se convierten en el templo de Dios verdadero, los que no tienen esperanza heredan las promesas de Dios, aquellos que están sin Cristo se vuelven uno en Cristo, los que estaban alejados son acercados y los impíos que no tienen a Dios son reconciliados con Dios. Por medio de Jesucristo hay reconciliación de los hombres con Dios y de los hombres con sus semejantes. Amén. Ahí está. Esta es el final de la clase 13. Espero en el Señor que asimilemos esto, que no solo que le estudiamos para el examen, ¿verdad? Que es importante, pero el examen existe porque es importante que ustedes lo sepan, que lo asimilen. Y si usted ve en este examen, no van a hacer preguntas así tan específicas, sino que preguntas concluyentes, ¿verdad? Porque no pueden ser ABC, o sea, no pueden ser 1, 2, ¿verdad? Una pregunta de memoria, sino que va a ser preguntas concluyentes. Bueno, amados, pues no se preocupe, eso falta tiempo, ¿verdad? Falta tiempo. Lo importante no es que aquí se aprenda de memoria, porque aquí no hay nada que aprender de memoria, sino que lo importante es que aquí usted comprenda la riqueza que tenemos en Cristo. Efesios es más revelador para nuestra vida, para la forma de conducirnos. Así es. Doctrina, los primeros capítulos y después cómo vivir en razón de esa doctrina. Amén. Antes de terminar, preguntas, comentarios. ¿No? Yo siempre digo esto, no preguntan porque no entendieron nada o porque, ¿para qué voy a preguntar si no entendí nada? ¿O es que todo está claro? Y como soy hombre de fe, creo que todo está claro. Amén. Amén, Very hermana Anita. ¿Sí? Ok. Bueno, termino aquí la clase y ya vamos a seguir. Ok. Bueno, a mí me encanta esta clase.